Ensenada TV. Ensenada TV. Bien, regresamos a losperiodistas.com y pues no es la primera ocasión que escapa algún criminal importante de cárceles mexicanas. Hay en el mundo, e incluso llegan hasta el cine, hay escapatorias que se han vuelto pues verdaderas. ¿No les tocó la de Ensenada? Sí, exacto. Sí. 42. Hasta se bañaron. Y túnel también. Sí, túnel fue. Y si no se salió a toda la cárcel es porque no quisieron Sí. los demás. Sí, creo que alguien de mayor peso no cupo y ahí se atoró en la escapatoria, pero se bañaron y todo, sí, recuerdo muy bien esta escapatoria. Desde luego que pues esto va a replantear, cada vez que ocurren eventos extraordinarios, por ejemplo, que son dramáticos y trágicos, hay que decirlo, se incendia un asilo de ancianos y comienza que se va a revisar la normatividad, la supervisión, y pasa lo de la guardería ABC, igualmente pasa que se van a revisar todas las guarderías. Hoy se va a revisar todo el sistema penitenciario. Había un 25% de internos de más ahí en el altiplano. También hay un porcentaje de sobrepoblación que ha obligado a hacer más amplio el penal, pero hay eso, ¿no? Hay eso. Sí, si hubiera estado en las Islas Marías se va en un submarino. No, seguro, ¿no? pero fácil. Insisto, el humor mexicano, los memes y todo lo que tú quieras, y tomarlo de forma política, pues se entiende, es parte de nuestra cultura. Sin embargo, creo que va a sacudir el gabinete del presidente de la República en el área de seguridad. Ayer la mayoría de los analistas decían que se requiere de una inversión importante en el área de seguridad en el país y que la preocupación es que vienen recortes presupuestales fuertes el próximo año por la caída de los precios internacionales del petróleo. Entonces sí, los recursos que existan se van a tener que manejar muy... Hay que analizar también cómo va a estar el tema del tratamiento mediático. Eso es bien importante, el manejo que el gobierno le dé a la información que surja del caso, ¿no? Recuerdo yo cuando cayó Juan Camilo Muriño. Sí, todas las especulaciones. Que tuvieron que estar saliendo cada 2 horas, cada que fuera necesario, para decir las cosas de la manera más fiel posible. Yo creo que eso es bien importante, la autenticidad con que se maneje la información que vaya surgiendo del tema, porque eso va a despejar las dudas. Si no, de otra forma, en la medida que las explicaciones se saltan la lógica, ¿no?, y el razonamiento básico de las personas comunes y corrientes, en esa medida va a crecer, va a haber mayor desconfianza de la población, que ya de por sí está muy ciscada del sistema. Y luego las teorías estas de la conspiración, claro, que tanto le emocionan a algunas personas, las publican en las redes sociales, claro, y se vuelven virales por el morbo, nada más. Es como la popularidad de las páginas pornográficas. Sí. Sí, no porque la palabra sexo sea la más buscada en Google, sí, sea el tema que más nos debe de interesar. Exacto. ¿No? Es un poco para distinguir que el morbo y la perversidad, con todo y que sean populares en las redes, no son lo más recomendable. Pero estas teorías de la conspiración a veces traen cierta coincidencia, debo de admitirlo. Por ejemplo, que 2 secretarios de gobernación hayan muerto en accidentes aéreos en una administración que se caracterizó por confrontar al crimen organizado como ninguna otra en la historia de México. Se presta. O sea, se presta. Sí se presta, pues. Sí. Y luego la anterior también con Vicente Fox se cayó también la avioneta del secretario de Seguridad Pública. Sí. ¿Te acuerdas? Y en este régimen, en esta administración de Enrique Peña Nieto, también como coincidencia, en sus 2 viajes al extranjero suceden los hechos que le causan la mayor crisis política al país. Primero el tema de la Casa Blanca y hoy la fuga de y Ayotzinapa. Y lo de Ayotzinapa. Fíjate, lo que señalas, Víctor, es interesante porque efectivamente, y como también lo indicaba Arturo, el manejo mediático va a ser fundamental en este caso. Pero sí tenemos que revisar la historia, porque estas teorías de la conspiración, bueno, cuando
al Chapo lo atraparon por primera vez, dijeron que era un acuerdo, que el Chapo estaba debilitado y que por acuerdo con los otros cárteles había que quitar al Chapo de en medio y que por ese acuerdo lo detuvieron. Se fuga, por acuerdo con el Chapo. Así, que era para equilibrar que dio información y que el trato era que cantara, había canto 1, canto 2 y canto 3 dentro del penal, y que cantara y lo dejaban libre. Que ese fue el trato con Fox. Tú dime quién es y sales libre y te escapas. Lo recapturan, que también otro trato. Y ahorita que se escapa y ese es otro trato, pues yo no entiendo, ¿no? O sea, esas son las cuestiones que se dan cuando, como tú dices bien, Arturo, hay vacíos de información y nos da por hacer una saga de especulaciones, y Terminator 1 y 2 y 3 y 4 y 5. Por eso tiene que ser muy puntual, ¿no? La estrategia mediática del gobierno para el tratamiento de este asunto, ¿verdad? Tiene que haber mucha puntualidad en cuanto a que lo que se diga sea la verdad, que esa verdad no parta de situaciones que puedan resultar ilógicas, pero además que la información lleve al gobierno a la actuación, porque muchas veces se habla de situaciones en las que no vemos el desenlace, ¿no? Se habla de posibles responsables que nunca vemos en qué terminan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y aquí yo pienso que, si bien es cierto que, como dice Víctor, hay instancias en el sistema, en la pirámide gubernamental, bueno, pues que se vaya actuando en la medida que esas instancias resulten involucradas, y que el que resulte inocente, bueno, pues si el secretario de Gobernación no tiene nada que ver, si el director del penal no tiene nada que ver, bueno, pues entonces resultarán exonerados. Pero si alguien tiene que ver, así sea el director, o sea un secretario, subsecretario de Gobernación, o así sea quien sea, en esa medida el gobierno tiene la obligación y la necesidad también de actuar, porque a este gobierno todavía le faltan 3 años. No puede estar el presidente Peña Nieto gobernando con la incredulidad de los ciudadanos. Sí, desde luego, pero insisto, quitarle a la gente la desconfianza genera muchas especulaciones. Sí, claro. Y las posiciones políticas radicalizadas tampoco abonan mucho a que esto mejore. Cuando la gente dice, es que todo el mundo sabe dónde se ocultaba el Chapo y quiénes eran sus cómplices, ¿verdad? Dices, caray. Hay quienes presumen ser expertos en el tema y bueno, y tú puedes cuestionar dónde está la inteligencia, los trabajos de inteligencia cuando vas contra un delincuente de alto nivel o cuando lo tienes ya en la cárcel. Ese trabajo de inteligencia es pues el que te va a permitir que captures a alguien sin disparar una sola bala, como ocurrió con el Chapo. Así pasó. Ahora hay quienes establecen que si es que logran volver a dar con dónde se encuentra este personaje, pues seguramente ya no lo van a capturar vivo, que ya la tercera pues ya no, y que el término de abatir, que se puso tan de moda hace una semana, ¿no? En los comunicados del ejército, cómo se entendía el término cuando abatir o abatido, ¿verdad? Seguramente podría ser la suerte del Chapo si es que él tiene un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Y tercero, lo capturan vivo y inmediatamente se va a Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Totalmente, lo extraditan así, te me vas para allá, como ocurrió con algunos otros personajes que lo han hecho. Lo hicieron con los del cártel de Tijuana. Y el colmo va a ser que se les escape a ellos, ¿eh? Bueno, quiero decirte que... Porque ha habido escapes allá también. Sí, desde luego. Entonces, sí golpea el ánimo, quiero decir, pero creo que debe haber una responsabilidad mediática también de no festinar este tipo de cosas. Y también habla mucho de que cierto segmento, sobre todo los jóvenes, les causa esta fascinación el personaje, ¿no? O sea, de que se logre burlar de la autoridad y que lo haya hecho por segunda vez en una prisión de alta seguridad. O sea, se está convirtiendo en un antihéroe que también genera unos modelos a seguir que no deben ser en un país en las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Yo quiero insistir en las responsabilidades. El gobierno tiene ahorita 2 responsabilidades bien importantes. La primera, que es recapturar al Chapo Guzmán. Y la segunda, que tiene que esclarecerse las complicidades. Seguramente hay complicidades. No se necesita ser un sabueso, no se necesita ser un experto
¿verdad? Como los que siempre aseguraron que el Chapo estaba en el Triángulo Dorado, ¿no? Así y que, bueno, resultó estar fuera del país. Fuera del Triángulo Dorado, ¿no? Donde fue capturado. Pero sí es importante, lo segundo, que una vez identificadas esas responsabilidades se actúe y se informe, ¿no? Hasta donde lleguen las consecuencias, hasta donde lleguen esas responsabilidades y esas complicidades, independientemente de la captura o no. Que yo creo que tomando en cuenta todos los recursos de que el gobierno dispone, toda la tecnología que existe, toda la colaboración internacional, por cierto, los Estados Unidos ya ofrecieron colaborar, no lo hagan, bueno, estaría de dudarse. Pues ahí está. Además trae, en seguimiento a lo que comenta don Arturo, además el Chapo trae un séquito de auxiliares, de ayudantes, y no solo de los que él les paga, sino de esas personas que lo protegen, ¿no? Ándale, sí, sus seguidores personales, ¿no? De la sociedad, porque tienen cierto nivel de acuerdo social. En algunos pueblos de Sinaloa. Tiene una base social. Claro. Pero nomás un poco para también contextualizar el que su escape pudiese haber derivado de la corrupción, es decir, dinero. El Chapo dice Forbes, la revista Forbes, que su fortuna sería unos $1,000 millones. Bueno, supongamos que no son 1,000, supongamos que sean 10. 10 millones de dólares son 150 millones de pesos. O sea, con 150 millones, o con 2, o con 10, o con 20, haces 1 o 2 o 10 puentes como ese, o 10 túneles, ¿no? Sí. Pero tienen otra manera de presionar. Y la otra manera es que como son criminales, como son delincuentes, como secuestran y matan y drogan y etcétera con la sociedad, también pueden presionar con amenazas de muerte al propio celador, al propio director. Sé que tu hermana, tu madre, tu tío, tu primo, tu hijo, tu nieto, etcétera, está en tal parte y me ayudas o no. Es decir, esa es otra manera que tiene el crimen organizado. El que construyó eso es un profesionista, es un especialista. El que construyó, y obviamente tiene un nivel académico. Claro. Y tiene, o sea, de especialidad, ¿no? Exactamente. O sea, no es un sicario cualquiera ahí que anda con un arma, no. Es alguien con no, ni siquiera un ingeniero cualquiera. Aquí hay un equipo de trabajo bien dirigido, ¿no? Y en esta búsqueda de responsabilidades, yo diría, le ponía de ejemplo ayer a un amigo que tiene un nivel gerencial en un hotel. ¿A quién culpas cuando se le aparece una mosca en la sopa de un cliente? ¿Dónde empieza el nivel de responsabilidades? Bueno, ahí hay una sopa en el penal, ¿no? Sí. Ahí apareció, hay una mosca en la sopa, ¿no? Así es. Entonces, a partir de ahí hay que averiguar, investigar, deslindar, como dice don Arturo, dices tú, ¿no? Pero creo que con responsabilidad nosotros, y también con cierta vergüenza, pues, de que eso esté pasando, pero con serenidad, pues, con madurez. No vaya a ser que las complicidades provoquen que nadie pueda cerrar la puerta en el penal del altiplano, ¿va? Nos vamos a una pausa y regresamos.